Muy bien, vamos a ver ahora ecuaciones diferenciales lineales y también conocido como método de factor de integración. Acá, valga la redundancia, tenemos que considerar el concepto de linealidad, ¿ya? Cuando hablamos de una ecuación diferencial lineal, ojo, estamos hablando de ecuaciones diferenciales que todavía están enmarcando en la clasificación de primer orden. Consideramos lo siguiente: tenemos que tener la diferencial, ¿sí? Primer orden, esto es elevado a la 1, y posteriormente tenemos la variable como tal, que es la variable dependiente. Entonces tenemos de y, de x, entonces acá, si acá tengo de y, acá tengo que tener y, ¿ya? Y al lado de cada una de estas expresiones de y, vamos a tener funciones que dependen exclusivamente de la variable x. A estas funciones las podríamos llamar a1 de x y a sub 0 de x. Y adicionalmente toda la expresión está igualada también a una expresión o una función que depende de x, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, acá tenemos una ecuación diferencial que encaja en este concepto de que es una ecuación diferencial lineal. Observa, si nosotros reacomodamos, tenemos este término de acá que tendría seno de x de y de x, ¿sí? Tendríamos más el coseno de x por y, esto es igual a x al cuadrado seno de x, ¿ya? Entonces observa, tenemos la diferencial, al lado tenemos la variable dependiente y en cada uno de ellos se está multiplicando una función, ¿ya? Y está igualado también a una función que, ojo, exclusivamente dependen de la variable x, ¿ya? A eso se considera una ecuación lineal, ¿ya? Si puedes llevarlo de esta forma, estamos hablando de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, cuando la expresión está representada como una ecuación lineal, ¿ya? Podemos optar por este método. Te coloco otro ejemplo. Mira, acá tenemos otra ecuación diferencial. Entonces, si te das cuenta, observa que acá la diferencial, ¿sí?, está multiplicada por y. Entonces acá no hay una función de x. Si tú, bueno, puedo hacer desaparecer la y, podríamos asumir ese concepto. Si yo divido entre y, si multiplico por y, si todo lo multiplico por y, obviamente que acá va a desaparecer la y, ¿no? Tendría de y de x más el seno de x por y a la cuarta más, bueno, esto es igual a la xy más y. Si bien acá has logrado hacer desaparecer, ¿sí?, la y, observa de que acá, bueno, si acá tienes y, observa, acá tienes la función seno de x, efectivamente es una función que depende de x, pero acá observa, mira, tienes una función que no solamente depende de x, sino también de y. Y observa acá también te indique que si esto está en su diferencial, acá tengo que tener la variable y sueltita, sin ninguna potencia. Entonces era que esta potencia de 4 me perjudica, entonces no puedo hacer. Entonces esta no se considera una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿ya? El término de linealidad te lo voy a explicar en videos posteriores, ¿ya?, cuando veamos el capítulo 4, si no me equivoco, ¿ya? Entonces lo que tienes que considerar para este tipo de ecuaciones es de que uno tiene que ser lineal. Para que se cumpla la linealidad tienes la diferencial, al lado de la diferencial de la variable que va a ser diferenciada, obviamente tienes un término que está asociado allá, ¿ya?, a ese término, y obviamente no está elevado a ninguna potencia. Y a cada término tienes acompañadas funciones que dependen exclusivamente de x. Estas funciones inclusive pueden ser constantes, ¿ya? No necesariamente tiene que aparecer la variable x, pero no tiene que haber otra variable que no sea x o una constante, ¿ya? Entonces en ese sentido hay la siguiente posibilidad. Es posible de que este término, ¿sí?, este término a sub 0 de x sea 0, por decir. Si esto es 0, la expresión queda de esta manera. Entonces tienes una función de x multiplicada por la diferencial igualada a otra función de x, ¿ya? Entonces de esa manera es sencillo, es de variable separable, porque si te das cuenta todo depende de x, estas dos funciones dependen de x. Entonces tienes de x, otra función de x, y tienes directamente la integral, y obviamente al lado la constante, y tienes directamente la función incógnita separada. Entonces de variable separable, siempre y cuando esto sea 0, no existe este término. Pero eso no va a ocurrir en la vida real. Generalmente tenemos esta representación. Lo que te voy a marcar acá, es importante que comprendas esto, ¿ya? Acá tenemos lo siguiente, ¿ya? Te lo estoy poniendo en términos más sencillos. Tienes
una función que depende de x que está multiplicando a la diferencial. Tienes otra función que depende de x que está multiplicando a la variable dependiente. Y si te das cuenta, lo que nosotros vamos a tratar de hacer con este método es esta técnica. Recuerda que tú tienes, por decir, hace unos instantes habíamos hecho que y es igual a x por b, por decir, ¿no? Y te había enseñado de que esto es un producto. Si nosotros queremos encontrar la derivada de y, tenemos que respetar el producto. Entonces, en vez de esto, lo vamos a representar de la siguiente manera. Voy a representar x, en vez de x lo voy a colocar u. Entonces, si te das cuenta, esto tendría que ser de la siguiente manera. Derivamos x, ¿sí? Entonces yo voy a colocar x', poniendo, eso es derivada, x' multiplicado por u, más, ahora mantenemos x constante y u se derivaría, ¿ya? Entonces la derivada de un producto se representa de esta manera. Entonces vamos a utilizar esta técnica para poder representar nuestra ecuación diferencial de esa forma. Entonces quiero que observes lo siguiente. Si nosotros podemos constatar de que acá esto de acá tiene su derivada y está aquí, ¿eh? Si te das cuenta, esto es la función y aquí está su derivada. Observa que acá tienes la derivada y esta es la función original, es similar a esto, ¿ya? Tienes en primera una derivada multiplicada por la otra que no ha sido derivada, y acá te tienes la otra función derivada multiplicando por la otra que efectivamente no ha sido derivada. Esa es la diferencial de un producto, en este caso a1 de x por y, ¿ya? Entonces, bajo ese acometido vamos a hacer lo siguiente. Vamos a corroborar si efectivamente existe una función que multiplica la diferencial y que al lado pueda estar derivada. Lo que te decía, acá tienes una función que está multiplicando la diferencial y acá está su derivada. Si nosotros podemos encontrar esta función, podremos asumir esto de acá, que la diferencial de un producto es igual a b de x, ¿ya? Es esto que te había indicado de acá, ¿ya? Para que me entiendas más sencillamente, ¿ya? Vamos a asumir lo siguiente. Nosotros tenemos la expresión como tal. Esta es la fórmula o la representación general de una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿ya? Entonces nosotros vamos a asumir lo siguiente. Nosotros vamos a buscar una función u de x desconocida. No sabemos cuál es esta función, pero esta función desconocida, al multiplicarla por la ecuación diferencial, vamos a ver la manera de que se pueda representar como un producto, como la diferenciación de un producto, ¿ya? Observa acá. La manera más sencilla de representar este tipo de ecuaciones diferenciales es esto de acá. Una ecuación diferencial se representa de la siguiente manera. Hacemos desaparecer todo lo que está multiplicando a la diferencial. Entonces, para hacer desaparecer todo lo que multiplica la diferencial, pues obviamente optamos por multiplicar por esto, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a lograr simplificar. Si yo coloco a1 de x sobre esto se simplifica, y acá obviamente tendría que tener a1 de x, y acá también tendría que tener a1 de x, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta expresión a sub 0 de x sobre a1 de x, para nosotros ahora se va a conocer como p de x, ¿ya? Y esta expresión b de x sobre a sub 1 de x, para nosotros ahora va a ser q de x. Entonces de esa manera la expresión va a quedar de esta forma. Entonces, si tú puedes lograr convertir una ecuación diferencial que tal vez esté representada de esta forma a esto, estás diciendo que la ecuación diferencial está en su forma estándar cuando es lineal. Tenemos la diferencial, al lado tenemos la variable dependiente multiplicada por una expresión que depende de x e igualada a q de x. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a optar por buscar una función que no sabemos cuánto es, que la vamos a llamar u de x. ¿Con qué objetivo? De que cuando yo incorpore u de x a esta expresión, ¿sí? Es decir, multiplique toda la ecuación diferencial por u de x, vamos a tener lo siguiente. Tenemos, si te das cuenta, tenemos dx de y, acá está dx de y lo estoy multiplicando por esta función u de x, acá está. Luego tenemos p de xy, entonces tenemos p de xy y lo estoy multiplicando por u de x. Y lo mismo acá, q de x
multiplicado por u de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar esta técnica que te había dicho, la derivada de un producto. Entonces, observa lo siguiente. Nosotros vamos a tratar de representar la ecuación de esta forma. Concéntrate en esto que estoy marcando. ¿Ya? Concéntrate. Entonces yo tengo la diferencial de dos funciones, u de x por y. ¿Ya? Considera eso. Estoy arrancando de esto. ¿Ya? La diferencial de un producto de dos funciones. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar y vamos a mantener o respetar la variable u. Entonces, en ese sentido, yo tuviese esto. La derivada de y es de y de x. Y ojo que estamos respetando u de x. Ese es el primer término. Muy bien. A continuación tenemos que hacer lo contrario. Es decir, que ahora vamos a derivar u. Derivamos u y mantenemos o respetamos la variable y. Entonces, en ese sentido, tengo la derivada de u de x y a continuación tengo la variable y. Entonces, tengo toda esta expresión. Esta es la derivada de un producto, considerando que los términos que se van a derivar es u de x por y. Entonces, bajo este sentido, ¿sí? Observa de que esta ecuación diferencial, bueno, esta expresión, no ecuación, perdón, esta expresión que estoy colocando acá, vamos a tratar de igualarla a nuestra ecuación diferencial. Hace unos instantes te había dicho que la ecuación diferencial la estamos multiplicando por u de x, y es esto de acá. ¿Sí? Observa, tenemos la diferencial multiplicada por u de x, tenemos p de xy multiplicado por u de x. Ahora, lo que vamos a hacer es igualar esta expresión a esta fórmula que te acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces, bajo ese sentido, quiero que observes lo siguiente. Déjame borrar estas cosas para que puedas entenderme más fácilmente. Entonces, vamos a tratar de igualar. Observa, existen dos términos, ¿verdad? Existen dos términos. Acá tengo un término y acá tengo otro término. Y acá tengo un término y acá tengo otro. Observa, tengo de y, esto es de y, genial. Y tengo u de x, y acá también tengo u de x. Por el otro término, observa, tienes y, pero acá, si te das cuenta, tienes u de x por p de x, y acá tú tienes simplemente la derivada de u de x. Vamos a considerar que estas expresiones son iguales. Entonces, en ese sentido, yo puedo asumir lo siguiente. Yo sé que toda esta expresión que está acá va a ser igual a la derivada de u de x. Entonces, voy a partir de eso. Entonces, yo tengo que la derivada de u de x es igual a u por p de x. Es decir, que esto es esto. Entonces, de momento voy a dejar de lado las variables x. ¿Ya? Entonces, si yo opto por esto, ¿sí? Recuerda que acá tú tienes la derivada. Si tú quieres hacer desaparecer o encontrar la variable u, en este caso, porque nosotros estamos partiendo de que tenemos que encontrar una función desconocida u de x, no sabemos cuál es, pero esta función u de x va a permitir de que si yo multiplico la ecuación diferencial, al final puedo optar por esto. De que la ecuación diferencial también va a ser simplemente la diferencial de una función u de x por y. Entonces la idea es encontrar el valor de u de x. Entonces, perfecto, yo tengo acá u de x. Tengo una expresión donde efectivamente existe la variable u, pero acá está siendo afectada por la derivada. Entonces, para poder generar, yo necesito separar. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, esta es una ecuación diferencial de primer orden de variable separable. Yo tengo u' sobre u y esto es igual a p. ¿Te das cuenta? Acá tienes la diferencial y acá tienes u. Si quieres verlo de manera más sencilla, podríamos optar por representarlo de esta forma. Yo lo he puesto así para que pueda ser sencillo, pero podríamos asumir lo siguiente. Tú tienes acá la diferencial de u' sobre u. ¿Sí? Esto es igual a p. Si nosotros, acá obviamente que esto es una función de x, si nosotros aplicamos integrales, acá va a aparecer la de x y aquí tienes de u. Entonces tú sabes que por decir la diferencial de x sobre x
es igual al logaritmo de x, ¿verdad? Esto es fórmula de integración directa. Entonces tú tienes lo mismo. Solo acá tú tienes la diferencial y abajo tienes la variable u. Entonces en ese sentido tú puedes deducir que la integración de esto es directamente el logaritmo de u es igual a p de x, porque esto se va a integrar y esto va a salir y p es constante, ¿ya? Entonces a partir de acá lo que podemos hacer es despejar la variable u, y para poder despejar la variable u, como está asociado a una constante, el logaritmo va a pasar al otro lado como integración. Entonces tú tienes u de x no es más que la exponencial de p de x por dx, y es justamente esta fórmula que te estoy representando acá. Esta fórmula me permite encontrar el factor de integración, es decir, que si yo encuentro esta función u de x, voy a lograr que la ecuación diferencial pueda ser representada como una combinación de una multiplicación de dos funciones, u de x por y. Ahora, ¿qué me permite hacer esto? Recuerda que la diferenciación de u de x por y, ¿sí?, también es igual a esto que te había indicado acá, porque recuerda, toda la ecuación diferencial le hemos multiplicado u de x, tanto al miembro de la izquierda como a la de la derecha. Entonces a la derecha también tengo u de x por q de x. Y tú sabes que todo esto de acá, todo esto que hemos multiplicado, se puede simplificar de esta manera. Entonces tú sabes que esto también es igual a la diferencial de x de u de x por y, ¿no? Entonces tú tienes esta fórmula. Entonces muy bien, si partimos de eso, acá tengo eso representado. Observa, nuestro objetivo en toda ecuación diferencial es obtener el valor de la variable y, ¿sí?, la función como tal. Entonces observa acá, tú sabes que esta diferencial está afectando a todo esto de acá. Si yo quiero hacer desaparecer la diferencial, puedo optar por integrar. Si yo integro ambos miembros, la diferencial, acá esto se va a simplificar con la integral. Entonces de esa manera solamente te va a quedar u de x por y. Entonces observa, si nosotros dejamos u de x por y, esto va a ser igual a la integral de u de x por q de x. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Me interesa despejar y. Entonces observa, de acá y quedaría simplemente como esta u de x puede pasar al otro lado como división, y la división lo puedo representar como u de x elevado a un signo negativo multiplicado por la integral de u de x por q de x, ¿sí? Obviamente acá tenemos de x, obviamente que de la integral adicionalmente vamos a tener una constante. Y observa, hemos logrado encontrar la función y despejada, sueltita, y esta sería la fórmula final. Entonces si quieres verlo, acá tenemos ya la representación. U de x a la menos 1 es esto. Tienes la integral de u de x por q de x más la constante. Entonces, si quieres simplemente evitarte todo ese trayecto que te había explicado a nivel teórico, podemos optar simplemente por utilizar esta fórmula, ¿ya? Entonces, resolvamos un ejercicio para que no haya ninguna dificultad. Muy bien, entonces resolvamos este ejercicio de acá, ¿ya? Observa, no está en su forma, esta es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Tienes una función p de x, tienes acá una función que depende de x, lo mismo acá, observa, todo esto es una función y está multiplicado por y acá tienes otra que es dependiente de x, todo está en función de x. La idea es llevarlo a esta expresión, y' más p de x por y, esto es igual a q de x, ¿no? Esta es la idea, llevarlo a esa forma. Entonces para llevarlo a esa fórmula, este término de acá me está perjudicando. Entonces yo puedo multiplicar todo por x. Si multiplicamos toda la expresión por x, vamos a obtener lo siguiente. Tendríamos de y de x menos 2 veces y sobre x, ¿no? Esto es igual a coseno de x. Muy bien, entonces acá lo importante es identificar. Observa, tienes la derivada, tienes la función y sueltita, ¿sí? Ahí está y.
aquí está y sueltita, ¿ya? Bueno, acá corregimos, acá hay un detallito, como estoy multiplicando por x, pensé que era dividido entre x, acá tendríamos x al cuadrado, ¿ya? Entonces observa, acá tenemos la función p de x, y acá tenemos q de x. Muy bien, entonces en ese sentido ahora lo que nos resta es encontrar el factor de integración. Recuerda que el factor de integración no es más que la exponencial elevada a la integral de p de x de x. Entonces si nosotros optamos por hacer eso, recuerda que acá p de x para nosotros es menos 2 sobre x, y q de x para nosotros es x al cuadrado coseno de x, ¿ya? Entonces en ese sentido tendríamos la exponencial elevado a p de x, que en este caso es menos 2 sobre x por dx. Entonces acá, si te das cuenta, el menos 2 sale, tendríamos dx sobre dx, que eso es logaritmo, entonces tendría e a la menos 2 logaritmo de x, ¿sí? Por propiedad del logaritmo, tú sabes que este menos 2 puede pasar a acá adentro, ¿no? Entonces yo tuviese lo siguiente: e logaritmo de x a la menos 2, ¿ya? Siempre considera esto, no puedes hacer la simplificación directa. Muchas veces optamos, ¿no?, por simplificar este e con este logaritmo. Pensamos que la expresión sería menos 2x, ¿ya? Esto está mal, ¿ya? Simplemente se puede simplificar de forma directa cuando tenemos la exponencial al lado del logaritmo sin que nada los esté afectando. Entonces en ese sentido nosotros podemos deducir que u de x es x a la menos 2, ¿ya? Muy bien, entonces como ya tenemos u de x, lo que nos resta simplemente es reemplazar, ¿no?, en la expresión. Te había dicho que la diferencial con respecto a dx es igual a u de x por y, ¿no? Habíamos dicho esto. Y esto es igual a q de x por u de x, ¿no? Entonces en ese sentido, como ya tenemos u de x, lo único que nos resta es reemplazar. Entonces tenemos la diferencial con respecto a dx de u de x, que es x a la menos 2 por y. Esto es igual a q de x, que en este caso es x al cuadrado coseno de x, multiplicado por u de x, y u de x para mí es x a la menos 2. Entonces en ese sentido esto con esto se va a ir, ¿ya? ¿Y qué nos queda al final? Pues simplemente, si nosotros optamos por aplicar integrales, ¿sí?, la integral con esto se va a desaparecer, la derivada de la integral de la diferencial se va a hacer desaparecer, y tuviésemos simplemente x menos 2 por y. Esto es igual a la integral del coseno de x, ¿no? Entonces la integral del coseno de x directamente es el seno, ¿no? Entonces tendríamos x a la menos 2 por y. Esto es igual al seno de x más la constante. Entonces ahora recuerda, el objetivo es encontrar la variable y. Entonces yo tengo acá la variable y. Entonces lo único que me restaría es y es igual a, este x a la menos 2 va a pasar bueno, acá está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces yo tendría x al cuadrado por el seno de x más c. Entonces esta sería la solución a esta ecuación diferencial. Muy bien, vamos a resolver ahora este otro ejercicio, ya que de alguna manera ya está representada en su forma lineal como tal. Lo que tenemos que primeramente es identificar los valores de p de x y q de x, ¿ya? Entonces acá, recuerda que acá tenemos p de x y acá tenemos q de x. Entonces en ese sentido, nosotros sabemos que p de x directamente es 1, ¿no? No hay nada que esté afectando acá. Entonces q de x para nosotros simplemente va a ser el seno de x, ¿ya? Entonces con estos datos, lo que nosotros primeramente optamos es encontrar el factor de integración. Factor de integración no es más que la exponencial elevado a la integral de p de x multiplicada por dx. Entonces en ese sentido tendríamos e a la exponencial elevada a la integral de 1 por dx. Entonces ahí tendríamos e, la integral de dx simplemente va a ser x, e a la x,
¿ya? Muy bien, entonces a partir de ahí nosotros podemos aplicar la fórmula que te acabo de indicar, ¿sí? Podríamos optar por utilizar directamente esto. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que y de x es igual a 1 sobre u de x, que en realidad es e a la menos x, multiplicada por la integral de u de x, que en realidad es e a la x, por q de x, que es seno de x. Esto más una constante, ¿sí? Entonces acá simplemente hay que encontrar la integral de esta multiplicación. Entonces, si te das cuenta, esta integral se puede resolver por partes. Entonces podemos utilizar esta fórmula, ¿no? Donde nosotros podríamos colocar que u va a ser igual a seno de x y db va a ser igual al seno de x por dx. Entonces, en ese sentido, la diferencial de u va a ser coseno de x por dx y b va a ser menos el coseno. Bueno, acá estamos mal. Esto tendría que ser la exponencial, ¿no? La exponencial de x, y la integral obviamente que vendría a ser la exponencial de x, ¿no? Exponencial de x. Ya, entonces en ese sentido ahora lo único que hacemos es reemplazar, ¿no? Entonces tenemos, simplemente estoy considerando la integral. La integral va a ser u por b, que en realidad vendría a ser e a la x por el seno de x, menos la integral de b por du. B es e a la x y du sería coseno de x por dx, y volvemos nuevamente a la misma historia. Entonces a partir de acá volveríamos nuevamente a aplicar lo que hemos hecho hace unos instantes. Entonces para mí en este caso u va a ser coseno de x, db va a ser igual a e a la x por dx, ¿ya? Y ahora du va a ser menos el seno de x y b va a ser igual a e a la x. Entonces volvemos nuevamente a aplicar lo mismo acá. Entonces respetamos el signo, menos u por b, que en este caso sería coseno de x por e a la x, menos la integral de b por du, y b en este caso es e a la x por du, ¿no? Que en este caso tendríamos menos el seno de x por dx. Entonces respetamos esto y al final tendríamos e a la x seno de x es menos coseno de x e a la x menos coseno de x e a la x. Acá este signo pasaría con, a ver, este signo de acá con este otro hacen que se vuelva positivo, pero con este se mantiene como negativo. A ver, tendríamos la integral de e a la menos de e a la x seno de x por dx, ¿no? Entonces ahora, a ver, esto debía haberme dado positivo para poder simplificar. Veamos en qué nos hemos equivocado. Bueno, estamos bien con los signos, ¿no? No, efectivamente no va a ocurrir nada. Entonces sabemos que la integral de e a la x por el seno de x es igual a todo esto. Entonces acá tenemos dos términos que son similares, ¿no? Entonces este de acá pasa al otro lado con signo positivo y se va a sumar, ¿no? Entonces tendríamos dos veces la integral de e a la x seno de x es igual a e a la x seno de x menos coseno de x e a la x, ¿ya? Entonces de acá podemos factorizar e a la x, tendríamos e a la x seno de x menos coseno de x. Este 2 de acá pasaría a dividir y esta sería la integral como tal.
Entonces a partir de ahí obviamente que tenemos la constante. Entonces reacomodando tendríamos y de x es igual a e a la menos x multiplicado por e a la x seno de x menos coseno de x sobre 2 más la constante. Entonces esto seguramente se puede reacomodar y tuviésemos seno de x. Bueno, podríamos darlo ahí directamente para no estar entrando en mucho problema, y esa sería la solución como tal. Ahora te están dando adicionalmente los valores fronteras, si no me equivoco, que y en pi es igual a 1. Entonces acá lo que tenemos es y evaluada en pi es igual a 1. Entonces hay que simplemente reemplazar los valores. Entonces lo que tendríamos que hacer es eso, ¿no? Reemplazar. Entonces para reemplazar, bueno, a ver, reacomodaremos. Acá tendríamos simplemente seno de x sobre 2 menos coseno de x sobre 2 más e a la menos x por c. Entonces cuando y, como todo está despejado, sabemos que esto es igual a 1 y tendríamos seno de pi sobre 2 menos coseno de pi sobre 2 más e a la menos x, que en este caso es pi por c. Entonces el coseno de pi si es 1, esto es, perdón, esto es coseno de pi vendría a ser menos 1 y esto vale 0, ¿no? Entonces en ese sentido tendríamos 1 es igual a menos, tendríamos acá un medio más e a la menos pi por c. Entonces este un medio puede pasar con signo negativo a este otro lado y tendríamos 1 menos un medio, sería un medio es igual a e a la pi a la menos pi por c. Entonces c directamente es un medio e a la pi, ¿no? Entonces al final nuestra ecuación diferencial quedaría de la siguiente manera: seno de x sobre 2 menos coseno de x sobre 2 más e a la pi, e a la menos x multiplicado por c, que en realidad es un medio e a la pi, ¿no? Y bueno, simplemente sería eso. Bueno, encuentra el valor de la constante y me indicas cuánto vale la constante en los comentarios. Muy bien, entonces para que puedas resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, te doy simplemente un breve resumen, ¿ya? Para que tú lo puedas trabajar más fácilmente en casa. Lo primero que tienes que hacer es tratar de escribir la ecuación en su forma general, considerando que la ecuación es una ecuación diferencial lineal, ¿ya? Entonces trata de llevarlo a esta forma. La diferencial suelta, y tiene que estar ahí presente. Recuerda que si tú tienes de z de x, entonces acá tú tendrías que tener una función p de x por z, ¿no? Ojo, eso tienes que garantizar. Si z está aquí al cuadrado, chao, no es lineal, ¿ya? No se considera lineal. Entonces siempre trata de representarlo de esta manera. Muy bien. A continuación lo que tienes que hacer es calcular el factor de integración. El factor de integración simplemente es esto. Entonces para el factor de integración necesitas p de x. Entonces antes de encontrar el factor de integración tienes que tener bien en claro cuáles son tus funciones p de x y cuál es tu función q de x, ¿ya? Entonces trata de separar. Tú agarra p de x es igual, ahí coloca tu término, y q de x es igual a tantos. Ojo, respeta siempre el signo, ¿ya? Entonces si acá por así yo tuviese de y de x menos el seno de xy, esto es igual a logaritmo de x. Ojo que acá p de x para ti va a ser el menos el seno de x, y q de x va a ser el logaritmo de x. Ojo, siempre tienes que de identificar esas funciones. Entonces cuando ya tengas las funciones y lo hayas llevado a esta forma, lo único que haces es encontrar el factor de integración, ¿ya? ¿Para qué encontramos el factor de integración? Pues fácil, para poder representar toda la expresión de la izquierda
en forma de un producto, de la diferenciación de un producto, perdón. Entonces, si te das cuenta, hemos encontrado u de x, multiplicamos todo por u de x. Con ese fin, sabemos que este miembro es la diferencial del producto de u de x por y. Y ojo, que esto está igualado a todo esto. Esto de acá. Entonces, de acá ya te he demostrado, como ya sabemos cuánto vale u de x, y hemos encontrado u de x, lo único que nos resta es integrar y dividir la fórmula encontrada. Es decir, que y de x va a ser igual. Esta diferencial de acá va a pasar al otro lado como integral. Acá está la integral, ¿sí? La integral de u de x por q de x. Obviamente que la integral va a incluir una constante. Toda esta expresión va a estar multiplicada por u de x. Como acá está multiplicando, pasa acá a dividir. Entonces, simplemente con esta fórmula general puedes resolver este tipo de ecuación diferencial sin hacerte mucho lío.